Bienvenidos al curso de unidades de medidas de almacenamiento de información. Este curso ha sido creado con el objetivo que usted pueda realizar ejercicios de conversión entre unidades de medidas de almacenamiento de información. Vamos a iniciar desde los ejercicios más sencillos hasta llegar al desarrollo de problemas que realmente son complejos. Le invito a que desarrolle este curso de principio a fin y de esta manera usted llegue a su salón de clase en modo experto. Pues bien, aquí tengo en pantalla la tabla de contenido de este curso. Lo he dividido en 4 partes. La primera parte es teórica para comprender qué son las medidas de almacenamiento de información desde el punto de vista teórico. En segundo lugar, vamos a iniciar a realizar ejercicios de conversión entre unidades de almacenamiento de información. Ejercicios sencillos. En la tercera parte de este curso, vamos a desarrollar problemas de conversión entre unidades de almacenamiento de información y en cuarto lugar, vamos a desarrollar preguntas de opción múltiple con única respuesta. Preguntas que pueden salir en algún parcial que su docente le vaya a hacer de esta materia. Bienvenidos a una nueva clase. Para hacernos a una idea de qué son las medidas de almacenamiento de información, tengo aquí 2 ejemplos de unidades de medidas. Las primeras son estas, las medidas de longitud, las cuales nos permiten medir la distancia entre 2 puntos. Aquí iniciamos desde el milímetro, el centímetro, el decímetro, el metro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Por supuesto que hay más, pero quise dejar hasta aquí que son las más conocidas. Y en esta parte de acá tenemos las medidas de masa. Estas nos permiten determinar la cantidad de materia que posee un cuerpo e inician desde la más pequeña, que es el miligramo, el centígramo, decígramo, el gramo, el decágramo, el hectógramo y el kilogramo, que es el más conocido. Hay más, pero lo dejamos hasta aquí, teniendo en cuenta que esas medidas son las más conocidas. Con lo anterior ya nos vamos haciendo una idea de qué son las medidas y entramos al concepto de qué son las medidas de almacenamiento de información. Las medidas de almacenamiento de información son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio usado o disponible hay en una unidad de memoria. Se le llama medida de almacenamiento al registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal. También se puede decir que una medida de almacenamiento es aquella práctica que se realiza con el interés de optimizar el rendimiento y aprovechar todo el espacio que existe dentro de una unidad. Para comprender de una manera gráfica este concepto, el cual dice que las medidas de almacenamiento de información son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio usado o disponible hay en una unidad de memoria. Vamos a ver de manera real qué es lo que nos dice estas 2 líneas. Aquí en mi PC hay 2 discos, el disco C y el disco D. Al dar clic derecho sobre el disco C, propiedades, sale este cuadrito y aquí tenemos la siguiente información. La capacidad de ese disco es de 222 GB. El espacio usado hasta el momento son 193 GB y el espacio disponible solo 29,7 GB. El disco D es un disco mucho más grande, de 464 GB, espacio usado 132 GB y el espacio disponible 332. ¿Cómo sé la cantidad de espacio disponible y espacio usado? Gracias a las medidas de almacenamiento de información. En este caso, el disco C y el disco D nos bota la información en gigabytes, teniendo en cuenta que son discos con gran capacidad de almacenamiento. Y aquí, en este segundo párrafo, hay algo muy interesante, el cual dice: también se puede decir que una medida de almacenamiento es aquella práctica que se realiza con el interés de optimizar el rendimiento y aprovechar todo el espacio que existe dentro de una unidad.
He señalado aquí la palabra práctica y acentuado lo que les acabo de leer, teniendo en cuenta lo siguiente. En el disco C tengo 29,6 GB. ¿A qué práctica se refiere el párrafo que acabamos de leer? Que esta información me sirve a mí para tomar decisiones. Si solo tengo 29,6 GB y manejo bastante información de archivo, entonces debo ir desde ya preveyendo otro disco o una unidad donde pueda copiar información para reservarla y de esta manera este disco siga teniendo espacio disponible para poder trabajar. Por eso se llama práctica, porque permite tomar decisiones. Aquí tenemos entonces las unidades de medida de almacenamiento de información más usadas. La más pequeña es el bit, luego seguimos con el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. Hay unas que son mucho más grandes que las que están aquí, sin embargo tengo aquí las que son más usadas. Cada una de estas tiene un símbolo. Por ejemplo, cuando vimos la capacidad de almacenamiento del disco C y el disco D, se medía en gigabyte, el cual se expresaba en el símbolo o sigla GB. Y respecto a la relación, un bit es la unidad de medida de almacenamiento la más pequeña. Un byte está conformado por 8 bits. Un kilobyte lo conforman 1024 bytes. Un megabyte está conformado por 1024 gigabytes. Un gigabyte está conformado por 1024 megabytes y un terabyte está conformado por 1024 gigabytes. Para entender de una manera gráfica estas medidas que les acabo de mostrar, tengo aquí entonces lo siguiente. Gráficamente podríamos decir que un bit es un carácter, una B. Un byte está conformado por 8 bits, 8 caracteres. La palabra vacación tiene 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un kilobyte vendría a ser un párrafo, este que está aquí. Un megabyte podría ser varias hojas escritas, estas que están aquí. Un gigabyte viene a ser ya un libro completo y un terabyte es una biblioteca de libros grandísima. Entonces, de esta manera terminamos la primera parte de este curso, que es la parte teórica, para entender qué son las unidades de medidas de almacenamiento de información. A continuación vamos a ver la segunda parte, en donde empezaremos a desarrollar ejercicios de conversión entre unidades de almacenamiento de información. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.